Queridos niños y niñas, hoy en el área de personal social desarrollaremos la sesión titulada Viajamos en nuestra historia. Recuerda que en las sesiones anteriores leímos sobre el bicentenario de la independencia del Perú y reflexionaste por qué es importante celebrarlo. Veamos qué meta tenemos para el día de hoy. Conocer algunos cambios en la historia del Perú desde nuestra independencia hasta la actualidad. Para ello, deberás lograr los siguientes criterios. Identificar algunos cambios que han ocurrido en el Perú a lo largo de los 200 años después de la proclamación de la independencia. Ordenar los cambios en algunos medios de transporte desde el inicio de la República hasta nuestros días y explicar algunos cambios ocurridos durante los 200 años después de la independencia y cómo influyen en la vida de las personas. Observa detenidamente la siguiente imagen. Observa a la persona que va subida en un burro, las demás personas. Este vendedor dice: pan de dulce, buen pan de regalo. ¿Qué lleva esta señora en la cabeza? Ahora dialoga con un familiar respondiendo estas preguntas. ¿Cómo se transportan estas personas? ¿Dónde crees que están? ¿Crees que es una imagen actual o antigua? ¿Cómo lo sabes? ¿Qué están haciendo las personas? ¿Cómo lo hacen? En la actualidad, ¿las personas se trasladan o venden de la misma manera? Leamos el siguiente texto. Tomás estaba ayudando a su abuelo a arreglar cosas antiguas en un cajón. De pronto, su abuelo encontró una foto amarillenta y ocurrió la siguiente conversación. El abuelo dice: aquí está mi papá en el tranvía. Tomás responde: abuelo, ¿qué foto más vieja? ¿Qué es el tranvía? Abuelo, es el medio en que transportaban las personas hace mucho tiempo. En 1930 demorábamos bastante para llegar a nuestro destino. Tomás, ¿por qué ya no nos transportamos así? Abuelo, porque nuestro país fue creciendo, se fue modernizando y también el servicio de transporte público. Tomás, por eso ahora existe el tren eléctrico. Yo he subido junto con mi mamá para ir a la casa de mi tía y llegamos rápido. Responde estas preguntas. ¿De qué transporte habla el abuelo de Tomás? ¿Para qué usaban las personas ese transporte? ¿Por qué el abuelo dice que el país se modernizó? ¿De qué transporte habla Tomás? ¿Cuál es la diferencia entre el tranvía y el tren eléctrico? ¿Crees que el tranvía sería una buena solución al tráfico vehicular actual? ¿Por qué? Muy bien. ¿Conociste algunos medios de transporte público que se han utilizado en nuestra historia? Con apoyo de un familiar, lee este texto. Desde la proclamación de nuestra independencia hasta la actualidad, han pasado 200 años en los cuales el sistema de transporte ha ido cambiando y modernizándose. Al inicio de la República, las personas utilizaban como medio de transporte los coches jalados por caballos, los burros y mulas para transportar mercancías. Luego llegaron los autos y otro tipo de transporte público como los tranvías, que eran trenes pequeños que recorrían la ciudad. Como las ciudades crecían y había muchas más personas que debían ir de un lugar a otro, los medios de transporte también aumentaron. En la actualidad,
utilizamos diferentes tipos de transporte en las ciudades, como los buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico, etcétera, que benefician a muchísimas personas que pueden trasladarse a sus trabajos, al colegio, a los hospitales, etcétera. Todas y todos debemos de cuidar estos medios de transporte. Dialoga con tu familiar respondiendo a estas preguntas. ¿Qué transporte se utilizaba al inicio de la República? ¿Por qué fueron cambiando los medios de transporte? ¿Qué transportes menciona el texto? ¿Cómo nos transportamos en la actualidad? ¿Cómo crees que han influido en la vida de las personas los cambios ocurridos en los medios de transporte? A continuación, dibuja en tu cuaderno los medios de transporte desde la proclamación de nuestra independencia hasta nuestros días. Aquí dibujarás el medio de transporte en el inicio de la República. Aquí lo que se utilizaba como transporte en los años 1930 y aquí un transporte de la actualidad. Puedes buscar esta información en libros o internet si te es necesario. A continuación, comparte con tu familia y cuéntales lo que has aprendido. Guíate respondiendo de estas preguntas. ¿Qué transporte se utilizaba al inicio de nuestra independencia? ¿Qué transportes se utilizaron después? ¿Para qué sirven los transportes? ¿Cómo han influido en la vida de las personas los cambios en el transporte? Te cuento que para trasladarme diariamente al colegio en los tiempos cuando no teníamos la pandemia, yo utilizaba este medio de transporte. Tú dibuja el medio de transporte que tu familia utiliza con frecuencia para poder trasladarse. Chicos, ahora es momento de realizar tu autoevaluación. Lee atentamente los criterios para lograr la meta del día de hoy y evalúa cuál ha sido tu nivel de logro obtenido. Muchas gracias por tu atención.